Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de estadística descriptiva. Nos dicen, dada la siguiente tabla de frecuencias con la distribución de salarios de los trabajadores de una empresa en miles de euros, y aquí tenemos los salarios agrupados por intervalos de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35 y el número de trabajadores en cada intervalo, se pide calcular la mediana y la moda, calcular los cuartiles y el rango intercuartílico, el porcentaje de trabajadores que ganan más de 47 unidades monetarias, cuánto ganan el 20% de trabajadores con mayores salarios y cuánto ganan el 20% de trabajadores con menores salarios. Es decir, tenemos nuestra variable X, que es el salario, medido en unidades monetarias. Se trata de una variable cuantitativa continua, podríamos considerarla continua, ¿vale? El salario, aunque también podríamos considerarla discreta, ¿vale? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de euros, pues podríamos decir que es discreta porque el salario solo te puede aumentar de 1 céntimo de euro en 1 céntimo de euro. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de salarios de decenas o miles de euros, ¿vale?, pues también podemos decir que la pequeña diferencia que hay de 1 céntimo más, 1 céntimo menos, es prácticamente cero y al final el salario sería continuo, ¿vale? Es decir, podríamos argumentar tanto que el salario puede ser continuo o que puede ser discreto porque hay saltos que no te pueden pagar de, por ejemplo, medio céntimo de euro más o medio céntimo de euro menos. Entonces, diríamos, en este caso, argumentaríamos que es cuantitativa continua y nos la dan agrupadas en intervalos. Bien, nos piden ahora que calculemos la mediana y la moda, y luego distintos cuartiles y percentiles. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a construir la tabla de frecuencias completa, y luego a partir de la tabla de frecuencias, pues calcularemos todo lo que nos piden. Primero, los intervalos. Los intervalos LI-1, LI, ¿vale? El principio y el final de cada intervalo. Cerrado al inicio, abierto al final. Empezaríamos de 20 a 25. De 25 a 30. De 30 a 35. De 35 a 40. Y de 40 a 50. ¿Vale? Nos fijamos, ¿vale?, que los intervalos no todos tienen la misma amplitud. Los primeros tienen amplitud 5, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40. Sin embargo, el último tiene amplitud 10. Ahora calculamos la marca de clase. La marca de clase, que es el punto medio de cada uno de los intervalos. LI-1 más LI dividido entre 2, ¿vale? Lo calculamos como la suma de los extremos divididos entre 2. LI-1 más LI dividido entre 2. 20 más 25 dividido entre 2, o el punto medio directamente, es 22,5. Entre 25 y 30, 27,5. Entre 30 y 35, 32,5. Entre 35 y 40, 37,5. Y entre 40 y 50, 45. Y luego la frecuencia absoluta o número de casos. Número de casos que nos lo dan en la tabla: 100, 150, 200, 180 y 70. Si sumamos todos los casos, 100 más 150 más 200 más 180 más 70. Tenemos en total 700 personas o 700 trabajadores. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada, N sub I. Calculamos también la frecuencia relativa, F sub I. Calculamos la frecuencia relativa acumulada,
f sub i. Y como nos piden también la moda, vamos a calcular la densidad de frecuencia. Como no nos piden ni medias ni desviaciones típicas, pues ya no añadimos ninguna otra columna. Y como estos datos que aparecen aquí arriba ya los tenemos trasladados a nuestra tabla de abajo, ya no necesitamos, así que lo que hacemos es nos movemos un poquito y trabajamos ya con esta tabla. La frecuencia absoluta acumulada, pues tenemos que para el primer intervalo son 100 casos, para el segundo intervalo son los 100 que teníamos más los 150, 250. Los 250 más los 200 que entran, 450. 450 más los 180 que entran son 630. Y 630 más 70 que entran son 700. Frecuencia relativa, el n sub i dividido entre el número de casos, f sub i, que es n sub i dividido entre n. Así que tendremos 100 dividido entre 700. 0.1429. 0,1429. Para el segundo, 150 dividido entre 700. 0.2143. 0.2143. Luego daremos resultados pues con 3 decimales, así que trabajamos siempre con un decimal más de lo que luego vayamos a dar resultados, ¿vale? Y así esto minimiza los errores de redondeo, ¿vale? O evita los errores de redondeo. 200 dividido entre 700, 0.2857. 180 dividido entre 700, 0.2571. Y 70 dividido entre 700, 0,1000. Aunque sean todos ceros, ponemos 4 decimales para indicar que no estamos redondeando, sino que efectivamente son 4 decimales y lo único que los últimos 3 son ceros. Y calculamos el total para comprobar que nos sale 1. 0.1429 más 0.2143 más 0.2857 más 0.2571 más 0.1000. Y nos sale 1,0000. Debido a que estamos trabajando con 4 decimales y puede haber errores de redondeo, aquí nos podría haber salido 1,0001 o 0.9999, un pequeño error en el último decimal, ¿vale? Vemos que nos sale 1.0000, con lo cual perfecto. Y ahora vamos con f sub i, la frecuencia relativa acumulada, que es el número, la frecuencia absoluta acumulada, n sub i, dividido entre el número de casos. Así que tendremos 100 dividido entre 700, 0.1429. 250 dividido entre 700, 0.3571. 0.3571. 450 dividido entre 700, 0.6429. 630 dividido entre 700, 0,9000. Y 700 dividido entre 700, que es 1,0000. Y ahora la densidad de frecuencia de sub i, que es el número de casos dividido entre la amplitud del intervalo L sub i menos L sub i menos 1. Es decir, 100 dividido entre la amplitud, que es 5. 100 dividido entre 5. 20. 150 dividido entre 5. 150 dividido entre 5 es 30. 200 dividido entre 5. 40. 180 dividido entre 5. 36. Y 70 dividido entre 10, ¿vale? Que este último intervalo tiene amplitud 10.
Así que 71 entre 10, que es 7. Bueno, pues ya tenemos la tabla completa para que lo que vamos a necesitar. Y ya podemos empezar entonces a calcular todo lo que nos piden. En el primer apartado nos piden la mediana y la moda. Vamos a calcular la moda. Tenemos datos agrupados por intervalos, así que la moda es igual a, primero detectaríamos el intervalo modal y una vez que lo tengamos es el comienzo del intervalo, L sub i menos 1, más la densidad del intervalo siguiente, dividido por la densidad del intervalo siguiente más la densidad del intervalo anterior, multiplicado por L sub i menos L sub i menos 1, la amplitud del intervalo. Así que tenemos que encontrar dónde está el intervalo modal. El intervalo modal es aquel que tiene máxima densidad de frecuencia. Tenemos que aquí un 20, un 30, un 40, ¿vale? Así que este es el intervalo modal, porque luego el siguiente ya es 36 y 7. El intervalo modal es 30, intervalo modal, 30, 35. Así que sustituimos los datos. El comienzo del intervalo, 30, más la densidad del intervalo siguiente, 36, dividido por la densidad del intervalo siguiente, 36, aquí lo tenemos, de sub i más 1, 36, más la densidad del intervalo anterior, 30, multiplicado por la amplitud del intervalo, el final menos el inicio, 35 menos 30. Y lo calculamos. 30 más 36 dividido por 36 más 30 por 35 menos 30. Es decir, 32,727 unidades monetarias, ¿vale? Que son las unidades de nuestra variable. Nos tiene que salir entre 32 y 35, ¿vale? Como era de esperar. Así que en principio, pues parece que está bien. Y ahora calculamos la mediana. Bien, para la mediana lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, como luego además vamos a tener que trabajar con los cuartiles, calcular el rango intercuartílico, otro cuartil y precios y salarios para distintos cuartiles, ¿vale? Vamos a poner la fórmula del percentil, el percentil R es, una vez que sabemos en qué percentil estamos, va a ser L sub i menos 1 más R dividido entre 100, si el percentil lo estamos midiendo, si le estamos dando un percentil en tanto por 100, percentil 50, percentil 100, menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, la frecuencia relativa al final del intervalo menos la frecuencia relativa al inicio del intervalo, multiplicado por L sub i menos L sub i menos 1, la amplitud de intervalo o final de intervalo menos el inicio del intervalo. Bien, así que para el caso de la mediana, lo que tenemos que localizar es, escribimos la fórmula, L sub i menos 1 más, en este caso la mediana es el percentil 50, así que tendremos 50 dividido entre 100 menos la densidad, la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, la frecuencia relativa acumulada al final del intervalo, menos la frecuencia relativa acumulada al inicio del intervalo, por L sub i menos L sub i menos 1. Bien, vamos a localizar cuál es el intervalo mediano. El intervalo mediano, buscamos en la frecuencia relativa acumulada cuál es el intervalo que por primera vez supera al 0.5, 0.14, 0.35, 0.64. ¿Vale? Este por primera vez superamos el 0.50, el 50%. Así que la mediana también está en este intervalo. ¿Vale? Intervalo mediano
es el 35, porque la frecuencia relativa acumulada empieza en el 35,7% y termina en el 64,2% o 29%. Así que el 0.50 está ahí. Pues sustituimos los datos. El comienzo del intervalo, L sub i menos 1, 30, más 50 dividido entre 100 es el 0.50, que precisamente es el porcentaje que buscamos, o la proporción que buscamos, la mediana, 50%. Comienza en el 0.3571, dividido por donde termina, 0,6429 menos 0.3571, y esto es y multiplicado, por la amplitud del intervalo, el final menos el inicio, 35 menos 30, y eso es igual a 30 más 0.50 menos 0.3571 dividido por 0.6429 menos 0.3571 por 5, 32.5 unidades monetarias, ¿vale? O si queremos, nos ha salido tan exacto, podemos poner 500 para trabajar siempre con 3 decimales, unidades monetarias. Bueno, pues ya tenemos la mediana y la moda. Nos piden ahora los cuartiles y el rango intercuartílico. Bien, pues vamos a hacer una copia de esta tabla, porque es lo que vamos a necesitar, sobre todo hasta aquí, hasta f sub i, y la vamos a poner aquí abajo. Y también vamos a copiar los apartados que nos quedan. Bien, pues vamos a cuartiles, apartado B, cuartiles. Bien, los cuartiles que son, el cuartil 1 es el percentil 25. Así que tengo que buscar donde tengo el percentil 25 y aplicar la fórmula L i menos 1 más 25 dividido por 100 en este caso, menos f sub i menos 1 dividido por f sub i menos f sub i menos 1, que multiplica a li menos li menos 1. Vamos a buscar el percentil 25, vamos a la columna f sub i y vemos en qué punto superamos el 0.25, 0.14, 0.35. Pues aquí tenemos el percentil 25, porque superamos el 0.25 por primera vez. Así que estamos en el intervalo 25, 30. Y sustituimos los valores en la fórmula. Estamos hablando del intervalo 25-30, el comienzo del intervalo es el valor 25, más 25 dividido entre 100 es 0,25, porque estamos hablando del percentil 25, menos la frecuencia al inicio del intervalo es 0.1429, frecuencia relativa acumulada al final del intervalo 0,3571, menos al inicio del intervalo 0,1429 por la amplitud del intervalo, o final menos inicio, 30 menos 25. Y esto da igual a 25 más 0.25 menos 0.1429 dividido por 0.3571 menos 0.1429 por 5, es decir, 27,5. 27,5 unidades monetarias. El tercer cuartil, que es el percentil 75, pues es la misma fórmula, L sub i menos 1, más, lo que pasa es que ahora tenemos 75 dividido entre 100, porque es el
porcentaje 75 menos f sub i menos 1 dividido por f sub i menos f sub i menos 1 multiplicado por li menos li menos 1 igual. Tenemos que encontrar dónde está el percentil 75. Así que vamos aquí a la frecuencia relativa acumulada y buscamos cuál es el intervalo en el que se supera por primera vez el 75. 14,29, 35, 64,29, 90. Aquí es donde se supera por primera vez el 75. Así que el percentil 75 va a estar aquí. Sustituimos, ¿vale? Estamos en el intervalo 35-40. Así que sustituimos 35 más 75 dividido entre 100, 0,75. La frecuencia al inicio del intervalo, 64,29. La frecuencia al final del intervalo, 0,90. Menos la del inicio del intervalo, que es 0,6429 por 40 menos 25. Perdón, 40 menos 35. Porque estamos en el intervalo 35-40. Y calculamos 35 más 0,75 menos 0,6429 dividido por 0,9 menos 0,6429 por 5. 37,083. 37,083 unidades monetarias, las unidades de la variable. Y con esto, ¿vale? Ya podemos calcular el rango intercuartílico, que también nos lo pedían, que es igual al tercer cuartil menos el primer cuartil, es decir, 37,083, que lo tenemos aquí, menos el primer cuartil, 27,5. Menos 27,5, 9,583. 9,583 unidades monetarias. Pues ya tenemos el apartado B. Ahora nos piden el apartado C, que es qué porcentaje de trabajadores ganan más de 47 unidades monetarias. Apartado C. Ahora nos lo dan al revés, ¿vale? Tenemos que utilizar, nos dan la cantidad de dinero, el salario, y nos piden a qué percentil corresponde. Es decir, partimos de la fórmula del percentil R, que es igual a L i menos 1, más R partido por 100, menos F i menos 1, partido por Fi menos F i menos 1, multiplicado por Li menos Li menos 1. Y ahora lo que nos dan es el percentil, que son 47, y lo que me están pidiendo es a qué R se corresponde. Antes era al contrario, antes me daban un R, un percentil, y queríamos obtener el valor de la variable, ¿vale? Ahora es al contrario, me dan el valor de la variable y me piden a qué percentil se corresponde. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es, como me están diciendo el valor que es 47, tengo que buscar el 47 dentro de mi tabla. El 47 como salario, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40. El salario de 47 unidades monetarias está aquí. Voy a ponerlo abajo. Aquí tenemos las 47 unidades monetarias, lo tenemos en ese intervalo. Es decir, estamos en el intervalo 40-50. Bien, pues vamos a ver a qué percentil se corresponde ese salario. Sustituimos. Tenemos que 47 es igual al inicio del intervalo, que es 40, más R partido por 100, menos
la frecuencia al inicio del intervalo, que es 0,900, dividido por al final del intervalo, que es 1,0000, es el 1.0000, menos al inicio del intervalo. Todo esto siempre cogemos el intervalo 40-50 por la amplitud del intervalo, que es 50 menos 40. Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar R. ¿Qué hacemos? Pues el 40 lo pasamos a este lado restando, así que 47 menos 40 nos queda un 7. Esto es igual a R partido por 100 menos el 0,900, 0,90000, 1,0000 menos 0.90000 es 0,1000, multiplicado por 50 menos 40, que es 10, multiplicado por 10. Este 0,1 lo pasamos multiplicando, este 10 lo pasamos también al otro lado, pero ahora dividiendo, así que nos queda 7 por 0.1 dividido entre 10, nos quedará 0,07 es igual a R partido por 100 menos 0,900. Pasamos ahora este 0,9 aquí sumando, porque aquí está restando, así que obtendremos 0,9700 es igual a R partido por 100. Este 100 lo pasamos al otro lado multiplicando, de donde obtenemos que R es igual a 97. Estamos hablando del percentil 97. Estamos hablando de percentil 97. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan más de 47 unidades monetarias? Claro, este R, ¿qué significa? Este R igual a 97, ¿vale? Significa que el 97% de los trabajadores ganan 47 o menos. ¿Vale? 47 o menos. ¿Pero qué es lo que nos estaban pidiendo? Los que ganan más de 47. Por lo tanto, tenemos que un 3% de trabajadores ganan 47 o más, ¿vale? En concreto podríamos decir más, dado que estamos en una variable agrupada por intervalos, por lo tanto diríamos que el 3% de los trabajadores ganan más de 47 o ganan 47 o más. Y ya tendríamos el apartado C. Y nos faltaría el apartado D y el apartado E. De nuevo vamos aquí arriba, un momento. Vamos a hacer una copia de los datos y de estos dos apartados. Porque este problema es un poquito largo. Vamos a coger los datos. Nos vamos a mover aquí abajo. Nos faltan los apartados D y E. ¿Cuánto ganan el 20% de trabajadores con mayores salarios y cuánto ganan el 20% de trabajadores con menores salarios? Es decir, si yo aquí dibujo una barra representando a todos los salarios, me están pidiendo el 20% de trabajadores con mayores salarios, son estos de aquí. El 20% de los trabajadores con mayores salarios. ¿Qué me están pidiendo, por tanto? Me están pidiendo el percentil 80. ¿Y qué me están pidiendo los trabajadores con menos salarios aquí, el 20% con menos salarios? Lo que me están pidiendo es el percentil, aquí tenemos otro 20%, me están pidiendo el percentil 20, ¿vale? Porque estoy dejando 20 por debajo. Mientras que aquí, con el 20% de los mayores salarios, lo que yo tengo aquí es un 80% por debajo de ese salario.
Así que me están pidiendo el percentil 20 y el percentil 80. El percentil 20 es el apartado E, con lo cual vamos a hacer primero el apartado D. Me están pidiendo el percentil 80 y en el apartado E me están pidiendo el percentil 20. LI menos 1 más 80 dividido por 100 menos FI menos 1 partido por FI menos FI menos 1 multiplicado por LI menos 1. Para el percentil 20, LI menos 1 más 20 partido por 100 menos FI menos 1 dividido por FI menos FI menos 1 multiplicado por LI menos LI menos 1. Vamos a buscar en qué intervalo está el percentil 80. Vamos a FI y buscamos dónde superamos el 0,80. 0,14, 0,35, 0,64, 0,90. Por lo tanto, aquí hemos superado el 0,80, aquí está el percentil 80. Estamos en el intervalo 35, 40. Mientras que para el percentil 20 buscamos el 0,20, 0,14, 0,35. Hemos superado el 0,20. Aquí estaríamos en el percentil 20. Estamos, por tanto, en el intervalo 25, 30. Y sustituimos para el percentil 80. El intervalo 35, 40. 35 más 80 dividido entre 100, 0,80 menos. Al inicio del intervalo, 0,6429 dividido por 0,900 menos 0,6429 multiplicado por la amplitud del intervalo 40 menos 35. Lo calculamos, 35 más 0,80 menos 0,6429 dividido entre 0,9 menos 0,6429 por 5. 38,055 unidades monetarias. Y el percentil 20 está en el intervalo 25-30, tendríamos 25 más. Al comienzo del intervalo 20 dividido entre 100, 0,20 menos. Al inicio del intervalo 0,1429 dividido por 0,3571 menos 0,1429 por 30 menos 25, y todo esto es igual a 25 más 0,20 menos 0,1429 dividido entre 0,3571 menos 0,1429 por 5, y esto me da 26,333 unidades monetarias. Hemos calculado los percentiles y ahora respondemos. ¿Cuánto ganan el 20% de trabajadores con mayores salarios? Pues el 20% con mayores salarios ganan 38,055 unidades monetarias o más, ¿vale? Ganan esto o más. Mientras que, ¿cuánto ganan el 20% de trabajadores con menos salarios? Buscamos el percentil 20, que lo hemos calculado. El 20% con menores salarios ganan 26,333 unidades monetarias o menos. ¿Vale? Hemos calculado el percentil 20, pues el 20% de los que menos ganan están o en ese valor o por debajo, ¿vale? Mientras que los que ganaban el 20% más estaban en el percentil 80, ganaban ese valor o por encima. Y con esto ya habríamos terminado, ¿vale? Este ejercicio ha sido un poquito largo, requería bastantes cálculos,
pero ya lo hemos terminado. Muchísimas gracias.